En la última parte de nuestra unidad 2 vamos a ver el proceso de sedimentación. Bueno, la sedimentación va muy asociada a la erosión y ambas son problemas antropogénicos que están muy asociados a la agricultura. Y aunque no se tienen cifras mundiales, pues es probable que la agricultura, en su sentido amplio, sea la causa de la mayor parte del aporte mundial de sedimentos a ríos, lagos, estuarios y a los océanos mundiales. Y debido a esto, pues se tiene que controlar este problema a través de técnicas de restauración adecuadas. Lo que ocasiona la contaminación por sedimentos, pues tiene dos dimensiones. Una física, en la que se considera que el exceso de turbidez en el agua, pues va a tener repercusiones ecológicas y físicas en los lugares alejados a donde se realizó la descarga, es decir, en los lechos de los ríos y lagos donde se produzca la deposición. En su segunda dimensión, que es la dimensión química, bueno, aquí lo que se considera son las partículas pequeñas, los limos y las arcillas, a los cuales se les absorben algunos elementos químicos, como por ejemplo el fósforo, los plaguicidas clorados y los metales pesados. Y de esta manera, pues es como se contaminan los sistemas acuáticos o tienen una contaminación química. En cuanto a las dimensiones físicas, las estimaciones globales sobre la erosión y el transporte de los sedimentos en los grandes ríos del mundo, pues presentan enormes discrepancias. Y esto se debe a que se carece de una metodología estándar que permita comparar los resultados. Y pues se tienen diferentes resultados por diferentes investigadores en varios países, pero que nos dan datos muy distintos. A esto, pues se le aúna la situación de que estamos teniendo una acelerada erosión ocasionada por actividades humanas, como es la deforestación, las malas prácticas agrícolas o también la construcción de carreteras. Se estima que la carga mundial de sedimentos en los océanos a mediados del siglo XX fue de aproximadamente 20.000 millones de toneladas por año, de las que aproximadamente el 30% procedían de ríos de Asia Meridional, en particular de los ríos Yangtze y del río Amarillo en China. Los sedimentos, en cuanto a contaminantes físicos, pues producen en las aguas receptoras altos niveles de turbidez, limitan la penetración de la luz solar en la columna de agua, lo que a su vez limita o impide el crecimiento de las algas y de las plantas acuáticas, y en particular en los ríos que son, o en los cuerpos acuáticos que son zonas de desove, si las gravas o la parte del fondo está cubierto por sedimentos finos, pues eso va a impedir o va a dificultar el desove de los organismos acuáticos. En ambos casos, el resultado es la perturbación del ecosistema acuático debido a la destrucción del hábitat. A pesar de estos efectos nocivos, el estado hipertrófico de algunos lagos hace que en países con poco desarrollo económico, pues sean estas situaciones de alta turbidez lo que controle la hipertrofización de los lagos. Y en este sentido, la turbidez puede ser, entre comillas, beneficiosa para lagos muy eutróficos. Sin embargo, pues muchos países reconocen que esta situación es perjudicial por razones estéticas y por razones económicas. Y de lo que se trataría más bien, pues es como vimos la clase anterior, sería de controlar los niveles de nutrientes y no de aumentar los niveles de turbidez. Los altos niveles de sedimentación en los ríos dan lugar a la perturbación física de las características hidráulicas del cauce, y ello puede tener graves efectos en la navegación porque se reduce la profundidad de los canales y favorece las inundaciones, porque hay una reducción en la capacidad de flujo del agua en las cuencas de drenaje. Por ejemplo, según cálculos sobre la erosión y el transporte de sedimentos en la cuenca del río San Francisco, que se encuentra en la zona de Brasil, eh, la deposición de los sedimentos ha provocado una perturbación en el transporte fluvial y obstrucciones en los servicios hidráulicos que se han construido para suministrar agua de riego desde el cauce principal del río. Y los sedimentos pues proceden en gran parte de la rápida erosión de las subcuencas
como consecuencia de las prácticas agrícolas poco acertadas. La contribución de los sedimentos como contaminantes químicos, pues ya habíamos mencionado que se debe mayoritariamente a las situaciones de absorción y están vinculadas a los pequeños tamaños de los sedimentos. Se suele considerar que la fracción químicamente activa de los sedimentos es la que mide menos de 63 milímetros y por eso corresponde a la parte de limos y arcillas. En el caso del fósforo y de los metales, el tamaño de las partículas es muy importante debido a la gran superficie de las partículas muy pequeñas. El fósforo y los metales tienen una gran fuente de atracción a los intercambios iónicos que están asociados con las partículas de arcillas y con los recubrimientos de hierro y manganeso. Muchos de los contaminantes persisten, se acumulan y también son tóxicos, especialmente pues los que provienen de compuestos clorados. Y estos compuestos clorados están incluidos en muchos plaguicidas y por tanto pues nuevamente vemos que están asociados a los cultivos. La cuantificación del transporte de fósforo, por otra parte, en América del Norte y Europa, revela que hasta el 90% del flujo de fósforo de los ríos está asociado con sedimentos en suspensión. La afinidad de un producto químico orgánico hacia las partículas se describe en función de lo que se llama coeficiente de partición octanol-agua, que está aquí, que es el K con subíndices OW. Este coeficiente se conoce bastante bien en la mayor parte de los productos químicos y es la base para prever el destino ambiental de los productos químicos orgánicos. Los productos químicos con bajos valores del coeficiente de partición octanol-agua son fácilmente solubles, mientras los que tienen valores altos de partición octanol-agua se clasifican como hidrofóbicos y suelen estar asociados con partículas. Los compuestos clorados, así como el DDT y otros plaguicidas, son muy hidrofóbicos y por consiguiente no se analizan fácilmente en las muestras de agua debido a su baja solubilidad. Y por tanto, pues estos compuestos están asociados más bien a la carga de sedimentos. ¿Cómo se calcula este coeficiente de partición de octanol-agua? Pues va a ser el número de grupos de lo que se quiera analizar en el compuesto sobre el factor asociado con ese grupo en particular y esto con el número de grupos en compuestos que tiene factores de corrección. Para esto ya hay tablas estándar en donde se tiene tanto el factor de corrección como los grupos, tanto I y J, que se sustituyen en la fórmula que se ve aquí, que es la parte logarítmica, es el 0.229 más la sumatoria de N del grupo I y del factor asociado del grupo I. Y con la fórmula corregida, pues entonces agregamos los grupos J y el factor de corrección para cada uno de ellos. Si estás interesado en este tema, pues yo te paso los archivos que corresponden a los apéndices de estos grupos. Otra variable importante es la concentración de sedimentos. En la parte de más de 63 milímetros en la columna de agua. Y pues aquellos productos químicos que son altamente hidrofóbicos se encuentran en niveles residuales en forma soluble y cuando la carga en suspensión es muy pequeña, por ejemplo, menos de 25 miligramos por litro, la cantidad de agua es tan grande en relación con el volumen de sedimentos que el grueso de la carga de productos químicos puede estar en la parte soluble. Y eso es de gran importancia cuando se supervisan los productos químicos de tipo hidrofóbicos. A diferencia del fósforo y los metales, el transporte y destino de los productos químicos orgánicos asociados con los sedimentos se complica por la degradación microbiana, que tiene lugar durante el transporte de los sedimentos en los ríos y en los sedimentos depositados. No obstante, el papel de los sedimentos en el transporte y destino de los productos químicos agrícolas, tanto en lo que se refiere a los nutrientes como a los metales y los plaguicidas,
se conoce bien y se debe de tener en cuenta cuando se hace una supervisión de estos productos químicos para aplicar modelos que determinen estrategias óptimas de ordenamiento tanto en los campos de cultivo como en las cuencas hidrográficas. Ahora bien, también hay modelos que utilizan el concepto de fugacidad. En este sentido, se utiliza la fugacidad química, o sea, es decir, que emplean las características de partición de los productos químicos como base para determinar el compartimento ambiental, donde se toma en cuenta atmósfera, sedimentos, agua y biota, en que se encuentran primariamente el producto químico. Y esto ha resultado eficaz como medio de prever las rutas y destino ambiental de los contaminantes. Eso quiere decir que si nosotros conocemos las características de partición del elemento químico que estamos analizando, pues entonces podemos determinar en qué parte se va a encontrar y en qué porcentaje, si en la atmósfera, en los sedimentos, en el agua o en la biota. Y entonces, pues podemos saber qué rutas va a seguir. Dentro de estos productos químicos que se transportan absorbidos a los sedimentos, pues tenemos aquellos que pueden entrar en la cadena alimentaria. En este caso tenemos una gran cantidad de organismos que son filtradores y si no, pues también que se alimentan a través de los sedimentos, es decir, que son detritívoros. Cuando estos organismos se comen esos sedimentos, pues se comen también la parte química que va asociada a ellos. Y como no la pueden sacar de su cuerpo, lo que se hace es que se va acumulando. Y estos organismos son la base de la cadena trófica y a estos organismos se los van a comer otros organismos y así sucesivamente. Y estos compuestos que pueden ser tóxicos, pues van a llegar a otros organismos más grandes, incluidos los humanos. Es la manera, por ejemplo, en cómo se transportan los plaguicidas desde la tierra como parte del proceso de escorrentía y erosión y después se concentran en los sedimentos, son ingeridos por los organismos filtradores, se van bioacumulando en los depredadores superiores y llegan a estar incluso en los humanos. Bueno, como conceptos básicos vamos a ver ahora el coeficiente de aporte de sedimentos y el coeficiente de enriquecimiento de los sedimentos. El coeficiente de aporte de los sedimentos, que se abrevia como SDR, es la producción de sedimentos cuantificada dividida por la erosión bruta de la cuenca y se utiliza normalmente en estudios sobre erosión y transporte para indicar hasta qué punto el suelo erosionado se almacena dentro de una cuenca hidrográfica. El coeficiente de aporte de los sedimentos es siempre inferior a 1, como podemos ver aquí en esta gráfica, y eso indica que el suelo que se erosiona pues no suele hacer grandes desplazamientos antes de quedar depositado. De hecho, es muy importante el almacenamiento de sedimentos en algunas partes del suelo y sobre todo pues cuando hay relieves topográficos al pie de las laderas. También se producen almacenamientos en los cauces de los ríos, en la parte de los lechos o cuando el río se desborda, es decir, en las laderas de inundación y en las tierras húmedas, en los embalses y en los lagos. En sí, pues el coeficiente de aporte de sedimentos es muy variable, pero se trata de un concepto fundamental para entender los procesos de erosión y de sedimentación y la manera en que se producen tanto en el tiempo como en el espacio. Y aquí lo que estamos observando es el coeficiente de erosión de sedimentos en un área de drenaje, entonces se tienen que estudiar en una cuenca hidrográfica para ver cómo va cambiando este coeficiente que va muy relacionado con la parte de la topografía. Por otra parte, el coeficiente de enriquecimiento de los sedimentos, que se abrevia como SER, es importante, pero para entender sobre todo los efectos y costos económicos de las pérdidas de productos químicos que se están usando, porque el proceso de erosión superficial suele ser selectivo, siendo más intenso cuando se trata de partículas muy finas. Y por ello, el tamaño de las partículas del material erosionado en el punto de origen va cambiando progresivamente y aumenta el predominio de las partículas más finas como consecuencia de la deposición de las partículas que son más gruesas.
Si recuerdas, yo creo que tus clases de sedimentología, pues sabemos que conforme la corriente va disminuyendo, pues va arrastrando sedimentos cada vez más pequeñitos. Y entonces, donde tenemos la fuente principal o tenemos una gran carga energética, vamos a tener sedimentos más gruesos y conforme esta energía va disminuyendo, pues vamos teniendo sedimentos mucho más finos. Y esas partículas más finas son las que se llevan unidas la parte química. Como las partículas finas están químicamente enriquecidas debido a la gran superficie externa de los sedimentos, particularmente de las arcillas, que ya habíamos hablado de ellas, pues la concentración de productos químicos asociados con los sedimentos, como ya hablamos del fósforo, los metales, el nitrógeno o los plaguicidas hidrofóbicos, aumentan en medida en que la parte empobrecida de tamaño semejante al de la arena se pierde durante el transporte, lo que da lugar a una proporción creciente de la parte de partículas finas químicamente enriquecidas. Entonces, si tenemos un transporte con una elevada carga energética, pues ahí va a haber una poca deposición de sustancias químicas. Y las sustancias químicas se van a ir pegadas a las partículas más finitas, que son las que se van a ir a depositar hacia las zonas más alejadas del lugar de donde están surgiendo o de donde fueron descargadas al cuerpo de agua. ¿Y cómo definimos este coeficiente de enriquecimiento de los sedimentos? Pues es la concentración del producto químico que se esté analizando en el sedimento transportado entre la concentración del producto químico que se encuentre en el suelo o que se encuentre en la litosfera. La química de los sedimentos se miden en algún punto que sea bajo, por ejemplo, en cursos de agua que estén adyacentes. La importancia del coeficiente de enriquecimiento está en el hecho de que los sedimentos de grano fino transportados durante la erosión superficial son proporcionalmente más abundantes que los de grano grueso y por ello el sedimento transportado tiene una textura más fina que el material original. Dada la atracción de los nutrientes del suelo hacia los sedimentos finos, esta pérdida proporcionalmente mayor de materiales finos significa que se produce un empobrecimiento de los suelos de los que son erosionados. Y pues entonces ahí vemos que si tenemos más o menos partículas un poquito grandes, dependiendo de lo que estén hechos los sedimentos, pues con este transporte hídrico también se van a ir haciendo más pequeñitos hasta que nos lleguen a partículas finas como son limos y arcillas. El aporte de los sedimentos expresado normalmente en toneladas por unidad de superficie es el volumen de sedimentos cuantificado en un determinado punto de una cuenca, dividida por la superficie de este, y siempre es inferior a la erosión total, debido a la acumulación de sedimentos durante el transporte, y es muy variable como consecuencia de las dificultades de cuantificarlo, porque pues aquí tenemos que tener en cuenta la temporalidad de los procesos hidrológicos y los cambios de las prácticas del uso de suelo a lo largo de un año en un lugar dado. Las estimaciones sobre el aporte de los sedimentos tienen importantes consecuencias económicas. En muchos países en desarrollo, las bases de datos se estiman que en los lugares donde se construyen embalses, pues tienen una vida útil más limitada que en comparación con los países desarrollados. Y esto es ocasionado por la agricultura, porque la agricultura aporta una gran cantidad de sedimentos y entonces estos sedimentos se van a ir hacia las zonas de embalse y entonces por eso es que tienen una menor vida útil. Ahora, ¿qué se puede hacer para solucionar esto? Pues lo ideal sería quitar los sedimentos, pero ¿cómo los quitamos? Bueno, una situación que se practica es la remoción de los sedimentos. Pueden ser eliminados dependiendo de muchas circunstancias, la cantidad y la calidad del sedimento, el contenido de los nutrientes, el contenido de las sustancias tóxicas, la disponibilidad de la zona de vertido y los costos de las técnicas en particular. Y entonces, cuando se quiere llevar a cabo un proceso de este tipo,
se debe de evaluar cuidadosamente antes de que se decida cuál va a ser el proceso de remoción. Uno de los que son como más baratos y más usados, pues es el dragado. El dragado de los sedimentos representa una intervención en el ecosistema, pero pues esto tiene muchos aspectos negativos, pero pues yo creo que tú has visto que en varios lugares cuando se empiezan a colmatar los sitios, sobre todo las presas artificiales o las lagunas artificiales, pues empiezan a quitar los sedimentos y a removerlos. Sin embargo, si se quita toda esta parte del fondo, se calcula que se va a requerir de 2 a 3 años para que la fauna bentónica, es decir, la fauna que está viviendo en la parte del fondo o asociado a la parte del fondo, se recupere. Y por tanto, pues la eliminación de estos materiales va a ser problemática. Y aquí es un corte lateral de un río donde se ejemplifica los tipos de organismos bentónicos, ya sea que sean viviendo enterrados o que estén viviendo directamente sobre el suelo. Pero pues si estamos en un ambiente natural y se quita toda esa parte, se está alterando todo el ecosistema y pues por tanto las cadenas tróficas. Otra cosa que hay que tomar en cuenta cuando se quiera hacer una remoción de los sedimentos es que se tiene que saber si esos sedimentos tienen compuestos tóxicos, porque se tiene que saber hacia dónde se van a remover esos sedimentos. No es que simplemente se deban de quitar y se deban de dejar pues a un lado o se vayan y se depositen en otro sitio, sino que se tendría que saber cuál es la química de esos sedimentos y de esa manera disponer de ellos de la manera adecuada. En los lagos o estanques que son relativamente pequeños, el método más común para la remoción de los sedimentos es bajar el nivel del agua. Y una vez que se baja este nivel del agua, los sedimentos se eliminan por secado. Sin embargo, pues también esto muchas veces es imposible porque una vez que se seca un sitio, pues también se elimina todo el ecosistema. Y sobre todo, pues aquí se está hablando de lugares relativamente pequeñitos y que son artificiales. Otra cosa que se utiliza es la nivelación de sedimentos y esta es una alternativa que se considera que es un poquito más económica en comparación con la remoción de sedimentos porque se utiliza especialmente para tratamientos de sedimentos que están contaminados por metales tóxicos o por alguna otra sustancia tóxica que sea persistente. Y entonces esta técnica permite reducir la removilización de los nutrientes o de las cianobacterias en la columna de agua. Y pues se maneja el concepto de nivelación in situ, donde lo que se hace es colocar una cubierta sobre el sedimento para aislar y reducir al mínimo la liberación de contaminantes hacia la columna de agua. Y pues el material del que está hecho la cubierta puede proporcionar una barrera, ya sea mecánicamente activa o pasiva. La barrera mecánica, que son estas barreras físicas, pueden servir como para limpiar los sedimentos. Esto es que sirven como para filtrado y entonces depende de lo que esté hecha, pueden quedar sin compuestos tóxicos o pueden limitar la cantidad de compuestos tóxicos. Generalmente lo que se utiliza son arenas y gravas y pues en raras ocasiones se crea una capa uniforme y continua dentro del agua. Y bueno, como esta es una situación que afecta de manera mundial, ya se está probando el utilizar barreras que sean activas. Esto es barreras que estén hechas de sustancias químicas permeables que sean capaces de desmovilizar los contaminantes activos. Generalmente, o con los que más se ha estado ensayando son, por ejemplo, con la calcita y con algunas arcillas como las zeolitas y el caolín y algunos otros derivados de las mismas. Y bueno, esta fue la última parte de nuestro tema, aunque tú ya habías visto en tus clases de geología la sedimentación, pues ahora estuvimos viendo la sedimentación, pero como parte de un proceso
que nos está generando contaminación. Lo traté de hacer de la forma más general posible porque para cada ecosistema en particular se tienen que estudiar las causas de la sedimentación y por tanto cómo se va a manejar. Dentro de los lugares que son más afectados por la sedimentación se encuentran los ecosistemas de humedales, donde encontramos, por ejemplo, los manglares y que estos llegan a una cierta colmatación y entonces pues pierden sus funciones ecológicas. Los lagos tienen por otra parte un periodo de vida que hace que conforme va aumentando la sedimentación, va disminuyendo la profundidad, entonces el lago va envejeciendo. Y si se deja el curso normal del lago en su evolución, pues ese lago a la larga se convertiría en un pantano. Y pues como te comentaba, depende del tipo de ecosistema que se quiera como sanear o restaurar ecológicamente, pues van a ser las técnicas muy específicas que se van a usar. Entonces, por eso es que traté por separado la parte de la sedimentación y de la eutrofización, porque para la eutrofización ya hay técnicas comerciales que están produciéndose para, pues, para exportación. México no tiene ninguna industria y todo lo compramos al extranjero. Pero, por ejemplo, para la sedimentación, como país subdesarrollado que somos, generalmente lo que utilizamos es el dragado. Pero en el dragado destruimos una gran parte de lo mismo. Y ahora, a la inversa, también utilizamos la sedimentación como un método para dañar otros ecosistemas, pero pues no en el sentido de daño, sino en el sentido de que justo estos humedales que son tan propensos a la sedimentación para que les cause daño, pues lo que hacen en las zonas litorales o en las zonas de humedales es que agregan sedimentos, secan estas zonas de humedales y entonces las convierten en tierras de cultivo o lo que pasa en toda la parte de Puerto Morelos desde hace algunos años a la fecha es que secaron los manglares para continuar con el desarrollo turístico. Entonces, en el sentido natural es un problema, pero en el sentido antrópico y usado como una herramienta de urbanización, pues resulta aún más nocivo.